Hoy voy a dibujar personas en movimiento del natural. Para ello me he venido al centro, a la Puerta del Sol de Madrid, para tener bastantes modelos que pasen por delante, e ir pillando un poco las posturas y los detalles de la gente para que sea un dibujo bastante natural. Antes de empezar a dibujar personas, os voy a contar un poquito sobre la teoría. La proporción del cuerpo humano más o menos es como de 8 cabezas de altura. Y hay que tener en cuenta esto sobre todo para saber que la cabeza tiene que ser un octavo del total del cuerpo. La cadera suele estar como a la mitad del cuerpo, el pecho a una cuarta parte por arriba y las rodillas a una cuarta parte por abajo. Los codos suelen estar entre el pecho y la cadera, como veis en el dibujo, y las manos por debajo de la cadera. El esquema que os he hecho aquí es interesante para practicar el cuerpo humano, pero os lo enseño sobre todo para que tengáis en cuenta esos 4 o 5 puntos fundamentales que es importante que estén en su sitio una vez que se haga el dibujo. Para facilitar un poco el tema de las proporciones, lo que he hecho es traer ya de casa dibujado 8 rayas, 8 divisiones del papel verticalmente, medidas con regla y todo para que quede exacto. Y sobre esto hago al principio, sin mirar siquiera a la gente, voy marcando una cabeza, unas caderas, las rodillas y eso, que más o menos tienen que estar siempre por ahí. Y a partir de este primer monigote básico voy a intentar reproducir, por ejemplo, a esta chica que está aquí más o menos parada al fondo. Voy a intentar hacer su postura, ya que es la única que no se mueve mucho, entonces empiezo por ella. Y voy haciendo sobre el esquema que he hecho el lápiz, voy personalizando ya la figura con su pelo concreto, el tipo de chaqueta que lleva, los pantalones vaqueros, la postura un poco apoyada en una pierna y con la otra un poco separada y todos los complementos de ropa que lleve. Seguramente cuando vuelva a mirar, ves, ya no está. Entonces es importante pillar sobre todo la postura y los elementos principales de un primer vistazo para que nos dé tiempo antes de que se vaya. El resto de los detalles, como los complementos, que si lleva mochila, que si el tipo de pelo, el tipo de pantalón, el tipo de zapatos, no es muy importante porque no estamos haciendo un retrato de una persona concreta, sino que es simplemente una persona que puede ser cualquiera. Entonces, esos elementos pueden coger de otra persona que pase, que esté en una postura parecida, o podéis simplemente imaginarlo y poner una cosa que os quede bien en la figura. Una vez que ya hacéis todo el dibujo a lápiz, dibujáis en rotulador empezando por la silueta y luego añadiendo algún detalle mínimo. Muchos de los detalles se van a dar sobre todo en color, las sombras y todo eso, entonces tampoco hace falta detallar la figura excesivamente a rotulador, sino simplemente marcar lo que es la silueta y los detalles principales. Veo ahora que la chica ha vuelto a coger la bicicleta y aprovecho para concretar algunos detalles de la mochila, de la ropa que lleva y eso, pero realmente, como os he dicho, tampoco haría falta que fuera 100% fiel al modelo original, sino simplemente que sea una postura creíble, natural y que quede bien. Voy a dibujar ahora una segunda figura, entonces voy mirando gente que pase y, por ejemplo, voy a hacer una persona que esté andando de perfil. Podría ser una chica. La cabeza entonces tiene la misma proporción de un octavo del total de la altura y en este caso
voy a ir dibujando la persona de perfil. Entonces solo se verá un brazo, una de las piernas tapará a la otra y como está en postura de movimiento, las piernas no estarán rectas, sino que estarán un poco torcidas. Ahí la veis un poquito. Es ir fijándote en gente que vaya pasando y ir viendo la posición de las piernas. Al andar, las piernas siempre hay una que está más recta y otra que está más doblada, una que está apoyada en el suelo, el pie, y el otro pie un poco levantado. Y simplemente con eso se da la impresión de movimiento. Los brazos hay uno que está hacia un lado y otro que está hacia otro. Entonces, normalmente, sin exagerarlo mucho, pero siempre va a haber un brazo más retrasado y otro más adelantado. Y luego, pues, se va haciendo la cabeza de perfil. Te vas fijando en otra persona que pase y vas añadiendo distintos complementos, distintas ropas que pueda llevar. Le podemos poner un bolso o una chaqueta, depende de lo que vayáis viendo por la calle. Y cuando ya tengáis pillada más o menos la postura y la forma más básica de la persona, podéis empezar ya a pasarlo a rotulador, de la misma forma que hicimos la primera figura, con la silueta de la figura y algunos detalles básicos. El rotulador que uso para esto es de un 0102, que me da bastante detalle y luego puedo reforzar un poquito las líneas con un rotulador 07 o 08, sobre todo para el contorno y para alguna sombra que pueda haber. A las figuras conviene ponerle siempre una raya horizontal debajo que haga el suelo, que haga como una especie de sombra para situarla sobre el papel y que no quede así como flotando. Vamos a ver otra figura que se pueda dibujar. En este caso voy a hacer la frontal y será una chica así joven pero un poquito más gordita. Como veis hay muchos tipos diferentes de gente, no es todo el mundo con las proporciones perfectas que os he enseñado al principio de las 8 cabezas y eso, sino que hay gente un poquito más ancha, un poquito más estrecha, más baja, más alta. Entonces sí conviene dar un poquito de variedad a los personajes que pongáis y poner gente de distintas alturas, de distintas edades, algún niño. En este caso, esta chica está andando de frente, con lo cual veis que una de las piernas se ve entera y la otra queda un poquito oculta. Con la primera, esto y un poquito de inclinación en la parte de la rodilla al pie da un poco sensación de movimiento en una persona que va andando de frente. Una de las piernas está entera y otra está un poquito más escondida y un poquito más inclinada.
Para hacer la cabeza me voy a fijar en esa chica pelirroja que ha pasado. Entonces le voy a hacer con mascarilla, como toda la gente que pasa. Le voy a poner un pelo un poquito más rizado, una melena así un poco voluminosa y rizada. Y le voy a poner unas gafas, por ejemplo. Las gafas, entre las gafas y las mascarillas, es una buena solución para dibujar una cara de forma muy simple y sin meterte mucha historia de los rasgos, de la boca, de los ojos y eso. Simplemente le pones la mascarilla que le tapa de la nariz para abajo y las gafas que le tapan los ojos, y con eso y el pelo ya tienes hecha la cara. Al pasarlo al rotulador ya le podéis dar detalles más concretos como las arrugas de la ropa, la forma exacta del bolso, la inclinación de la camiseta, etcétera. Voy a hacer ahora, para variar, una pareja como esta que pasa ahí hacia la derecha. Entonces, en este caso, normalmente el chico es un poco más alto que la chica y van bastante pegados, a veces de la mano, a veces no. Entonces empezamos por cualquiera de los dos. Por ejemplo, el chico, que va a ser un poco más alto, le pongo la mochila y le acabo ya el cuerpo sin definirlo demasiado, pero que se vea hasta donde llega la camiseta y la forma un poco de las piernas. Ahora hago con las chicas ligeramente más baja. Empiezo por la melena y luego ya pongo los hombros. Todo el cuerpo de la chica va a ser proporcionalmente igual que el primero que he hecho, pero un poquito más pequeño. Entonces la cadera quedará un poquito más abajo que la del chico, los hombros también un poquito más abajo. Lo único que queda a la misma altura van a ser los pies. Le hago bien las piernas en postura de movimiento, con una estirada y otra un poquito doblada, y luego ya le hago algún complemento, la camiseta y eso, y veis que más o menos con eso da la sensación de que es una pareja que van dando juntos y hacia el mismo sitio. Ahora voy a dibujar a una persona que esté quieta, más o menos parada en un sitio. He visto que enfrente hay una oficina de cambio, que hay un chico que está en el mostrador apoyado, y supongo que se estará ahí quieto al menos 2 o 3 minutos mientras que hace la operación. Entonces aprovecho para dibujarlo. En este caso la postura sería un poco diferente, un poquito inclinada hacia adelante y con las piernas cruzadas, pero en este caso es más fácil dibujarlo porque está más o menos quieto ahí y en una postura que supongo que no se va a mover mucho. Le pongo las manos apoyadas en el mostrador, la cabeza un poquito adelante, y dibujo también la chica que hay enfrente de él para que se comprenda un poquito la situación y se vea que está en un mostrador haciendo alguna operación.
Veis que el chico sigue ahí en el mismo sitio, ha cambiado un poco de postura, pero seguramente cuando vuelva a hablar con las chicas eh, cogerá otra vez esa postura y por lo menos al estar ahí pues puedo ir fijándome en detalles como la capucha de la sudadera que tiene una chaqueta así sin mangas y debajo la sudadera que asoma por debajo de la chaqueta sin mangas y puedo ir dándole algunos detalles del pantalón también. A la chica de detrás del mostrador casi no la veo, así que más o menos me invento un poco un pelo largo, la postura un poco de las manos. Realmente es una figura muy básica que está ahí un poco de relleno y tampoco hace falta hacerla muy detallada. Y pongo también algún detalle, como algún cartel que haya pegado en el cristal, algún cartel que haya de fondo, como la palabra change aquí, con eso ya se describe bastante bien la situación y se ve que es una persona que está en un mostrador de una casa de cambio. Dibujo algún otro personaje un poquito diferente para dar variedad a la serie de personajes y con esto ya acabaría el dibujo en negro. Espero que os haya gustado y os espero en el próximo. Gracias.